que se prepara un libro y se escribe un libro y el libro queda registrado en papel, pues las clases de curiosidad o las interpretaciones que se hacen en una universidad sobre literatura o sobre la materia que sea, queden también en un momento dado registradas, ¿no? Eso es importante, sobre todo en una época en la que hay medios disponibles para hacer esto. No siempre es posible hacer esto, ¿no? No siempre podíamos disponer de documentos o de materiales o de tecnología audiovisual para hacer estos registros. Se daba música de manera que quedaba grabado el sonido, pero la incorporación de la imagen y sonido a los contenidos académicos, los contenidos es una auténtica revolución universitaria, de la industria académica. El hecho de ver la clase analizando literatura, en el caso de literatura y profesor de las materias, y que eso que quede ahí tiene una ventaja fundamental, y es que quien no tiene tiempo, quien no tiene dinero, quien no tiene recursos para asistir presencialmente a una clase en una universidad o donde sea, en una universidad, en un lugar en el que yo trabajo, o donde sea, puede acceder ahí y pueda qué pienso del éxito. El éxito es una forma que tiene el deseo de mentir, en definitiva, ¿no? Y de hecho, ¿en qué consiste la fama? La fama consiste en que hablen de ti quienes no te conocen, es decir, quienes no saben nada sobre ti, en definitiva. Pero eso no significa absolutamente nada. Conocen a personas que tú no conoces.
serie, yo creo. Puede ser. Hay mucha gente que va a ver aquí, hay una buena charla, yo creo que va a discernir un poco, ¿no? La diferencia y... Puede ser o no. Cuando entremos en temas, depende de qué Depende pasa. si juzga por su interpretación, sus deseos o sus Fíjate que luego me gustaría hablar eso, el tema de las interpretaciones, porque hoy en día mucha gente dice, esta es mi interpretación, y yo creo que tú tienes mucho que decir ahí. Yo he dividido esta charla en bloques, ¿vale? Como tocas muchos temas, muchos palos, dentro incluso de la propia literatura, de la teoría de la literatura, los he dividido en diferentes categorías. Vamos a empezar por la primera. La primera la he llamado literatura contra la estupidez, ¿vale? Y voy a hacer una serie de temas, preguntas, y pues me vas respondiendo. Desde tu punto de vista y de lo que he visto yo, tú no tratas la literatura como un simple entretenimiento, como un ratito que uno tiene antes de dormir y para pasar el tiempo, ¿no? Es casi un arma contra la estupidez. ¿La buena literatura sirve para hacernos más inteligentes o para quitarnos las tonterías de la cabeza? Para ambas cosas, porque de hecho la una te aporta y la otra. El problema en este caso, desde el punto de vista de la interpretación, consiste en saber usar la buena literatura para aquello que nos resulta más eficiente y más útil. Porque incluso hasta de la mala literatura podemos extraer una referencia importante. De ahí el ejemplo clásico que diga que no hay libro, por malo que sea, que no diga o que no se pueda extraer algo bueno, algo positivo. Pero claro, eso depende de la capacidad de prospección, es decir, de extracción, de penetración que tenga la inteligencia o el talento del orador. No nacemos sabiendo, la ignorancia es algo que se va curando con el tiempo, que se va incrementando, depende a qué nos dediquemos. Entonces yo creo que la literatura exige una forma de pensar, una forma de razonar distinta, que está dada a un nivel, a una escala distinta a la que exigen otras actividades humanas y que es perfectamente complementaria con la que exigen otras actividades, otras profesiones, otros oficios humanos. El problema es que la literatura en los últimos tiempos ha sido desterrada de los sistemas educativos, de los planes de estudio, y eso resta al ser humano posibilidades de percepción de las cosas. De hecho, nosotros accedemos a la realidad en un altísimo porcentaje de medios a través de discursos críticos, y la literatura es una modalidad discursiva particularmente compleja, particularmente exigente. El que domina la literatura puede percibir formas de construcción e interpretación de mensajes que quien la ignora no percibe, le pasan desapercibidos, y evidentemente disminuye su posibilidad y su capacidad sensorial. Digamos que el que maneja los recursos literarios dispone de un sexto sentido, dispone de más cierta sensorial, de más usos de sensibilidad y por tanto también de interpretación, porque una sensibilidad que no desemboque en consecuencias inteligibles, sentimos mucho pero no sabemos permitirlas. Claro, no precisamos la sobredosis de sentimientos que tenemos. Por tanto, las personas sensibles son aquellas que dedican su inteligencia a interpretar con las sensibilidades personas que se quedan simplemente en un nivel de sensibilidad relativamente bajo, relativamente autosatisfactorio y neutral. Leer, novela, literatura, es un requisito indispensable para la inteligencia, o la inteligencia es un requisito indispensable para leer. A mí mucho se retroalimenta mutuamente, cuanto más se practica la literatura, cuanto más intensamente se logra un conocimiento cultural, se entrena, más posibilidades hay de dominio, ¿no? De tal forma que la literatura hay muchas veces que no proporciona conocimientos, sino que los exige, y entonces eso, claro, la gente se lía con eso, ¿no? Pero es una obviedad, es que es tan obvia esa frase que no es necesario complicarse con ella, porque la literatura no proporciona conocimientos, pues porque te exige en primer lugar saber leer y escribir, pero digamos que la literatura proporciona muchos conocimientos, no te equivocas. La literatura lo que te hace es decir, ve a consultar estos conocimientos para poder interpretarme a mí antes. Pero lo primero que te hace la literatura es mandarte a aprender a leer y escribir lo más correctamente posible. Y cuando trata determinados temas, pues te manda a consultar la historia, a consultar la medicina, o a consultar esta o aquella otra actividad humana, o te manda simplemente a que vivas, a que salgas al mundo y experimentes lo que es la vida de los movimientos. O sea, leer ya vete, pero nadie se acaba leyendo para eso. Te merece nombrarse después de leer para eso. Si lees a cantidad sobre la literatura, la literatura llega al delito, y llega al Senado, y llega al delito sobre la verdad. Realmente no sabemos de qué nos habla la literatura. Entonces una persona puede leer, empieza a leer, que no ha vivido mucho porque no ha tenido la posibilidad, empieza por ejemplo a leer grandes clásicos, no va a poder comprender exactamente de qué están hablando. Vaya aprendiendo a medida que vaya teniendo. Naturalmente, un niño que lea un niño que lea a Catarina, puede entrar gritando escandalosamente y saltando y gritando por las escaleras, diciendo constantemente soy el rey, soy el rey, que era una de las paradojas mayores que he visto en mi vida, el niño gritando
potente imaginación. Bueno, esto, yo recuerdo que en El Principito hay una frase que se dice que hay muchos adultos que cuando crecen pues se han olvidado que ya fueron niños, ¿no? Y en el país del Principito es ese país en el que en algunos vagones de tren prohíben la entrada a niños, que dicen que son muy ruidosos. Claro, yo en esos vagones de tren recomendaría que se pusiera esta frase de hay adultos que se han olvidado de que ya fueron niños. Entonces, por una parte, es triste, es penoso que la infancia, que es la versión original de la vida, en definitiva, la versión original de la vida es la infancia, se pierda a costa precisamente de perder lo que nos hace inocentes, que es la infancia. Porque la ignorancia es el nombre feo de la inocencia. Claro, nadie dice de una persona que tenga 30 o 40 años que es un inocente. Claro, tienes que decir ignora tal cosa, no lo llamas ignorante por respeto, ¿no? En ese punto, pero claro, la inocencia es un privilegio o es una cualidad esencial que solo se puede permitir los niños, la infancia, en definitiva. Pero estamos condenados a perderla, porque el mundo de los adultos no tolera la inocencia. En el mundo de los adultos todos los adultos son culpables. ¿Qué se hace en estos casos? Pues a veces evitar la madurez. Pero claro, evitar la madurez no es la solución, porque el cuerpo madura. Claro, entonces, claro, es lo que yo diría, no madura. Claro, madura eternamente y si no, te decapita. Esa es la realidad. En la realidad no sobreviven los inmaduros. Y si sobreviven para sufrir, sobreviven en un contexto de vista nazi, es decir, de prevalencia de la vida en las condiciones adversas. Por eso yo he hablado del concepto de miastenia, pero aplicado a la literatura. Es decir, personas que en un estado ya interpretan la literatura como interpretar la literatura como interpretarla inocentemente, es interpretarla no desde la inocencia, sino desde la ignorancia. Y eso es muy peligroso. ¿Qué es peor para una persona? ¿No leer nunca o leer basura creyendo que se está formando? Yo creo que es peor leer basura creyendo que se está formando. Vale más ser un inocente, vale más ser ignorante que una mala persona. Y la basura creyendo que te dota de conocimiento puede convertirte en una mala persona porque puede hacer de ti un increíble. Es decir, una persona verdaderamente valiosa, verdaderamente sabia, nunca adoptará el narcisismo del superdotado, nunca adoptará la actitud propia de un increíble. Entonces, la modestia debe ser algo que no debe abandonarnos nunca, nunca podemos creernos que somos particularmente especiales. En ese punto es muy desaconsejable. Entonces vale más ser un ignorante antes que un increíble, porque, no sé, un narcisista titulado, hasta el título no acredita nada. Hay mucha gente que dice, da igual lo que leas mientras, lo importante es que leas. Bueno, depende de lo que leas, claro, depende de lo que leas. ¿Estás de acuerdo, no? Depende de lo que leas y con qué intención, porque podemos leer Mi lucha de Hitler, podemos leerlo, pero para saber cómo razona una persona muy peligrosa. ¿Crees que es mejor leer ese tipo de literatura? ¿O de alguna forma esconderlo ya? Yo creo que es necesario apuntar ese tipo de textos, ese tipo de libros, ese tipo de... Claro, la literatura no es una monstruosidad, y la literatura no es una monstruosidad tan grave de todos. Ese libro es en realidad es un programa, en definitiva es un programa de monstruosidades incompatibles con el ser humano. Entonces no puedes construir nada que exija matar a la persona. Ninguna civilización puede construirse sobre el objetivo, el propósito deliberado de exterminar a otra parte de la población. No va a funcionar sin consecuencias. Puede funcionar con consecuencias súper rápidas y que no se empieza a procedimiento a mi juicio. Entonces, claro, ese tipo de textos, a mi juicio, son textos que una persona debe conocer, debe saber que han existido y que pueden repetirse, precisamente para evitarlos, porque solo se puede evitar lo que se sabe y silenciar lo que se conoce. Ahora bien, procede silenciar lo que se conoce para evitar males mayores a niños, de ahí de preservar la infancia y acceder a determinados conocimientos, pero una vez que el ser humano ya alcanza un grado de madurez que le hace compatible con una cita, con ese tipo de productos, debe relacionarse con ellos, debe saber que han existido y debe sobre todo conocer su genealogía, es decir, qué ha provocado que alguien llegara a escribir un libro así y que todo un país con esa persona hubiera decidido unir sus esfuerzos para conseguir un ideal de esa envergadura, de esa naturaleza y de ese poder letal terrible. Realmente sí, pero claro, en el futuro la literatura nos ofrece libros, nos ofrece productos que pueden servir de contrapeso a todos esos asuntos, empezando por Quijote y terminando pues, por ejemplo, con Cien años de soledad o muchas otras obras, desde Pedro Páramo hasta Mirar Banderas, que son todas perfectas y que Yo sé que ese tipo de libros me causan dolor mucho. Está ahí la niña peligrosa en conocer, analizar la repetición, pero también cuidado de modificar el mensaje. Por eso es muy importante lo que decías antes, que la persona que vaya a leer algo así tenga los conocimientos sin entender qué llevó a ese libro y qué provocó. Las horas de televisión es cosa. es que eso es un idealismo exterminador, en el caso de la obra de Hitler. Siguiente bloque, que también has hablado bastante de eso y a mucha gente ahí sí que le choca, ¿no? Y me interesa mucho por eso conocer tu visión. Tolkien, la fantasía, la cultura